¿Cómo están, amados hermanos? Bienvenidos al devocional 149, titulado Abraham, ejemplo de la justificación por la fe. Nuestra lectura bíblica va a ser en Romanos 4, 20, 21. Y al comienzo de esta carta de los Romanos, el apóstol Pablo declara que su evangelio es el que Dios había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y lo que Pablo quiere dejar en claro en esta carta es que el camino de la salvación que ha venido presentando, el camino de la gracia, ¿verdad? No es una innovación al plan de Dios, sino que es la forma en que Dios ha salvado siempre a las personas, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo ilustra esta manera de salvación, de fe, ¿verdad? Por medio de Abraham, ¿sí? Y para ello utiliza dos argumentos. Sí, dice, si el progenitor de los judíos fue justificado por la fe, entonces el argumento quedará bien establecido, ¿sí? Pero si Abraham fue aceptado en base a las obras, será difícil sostener la posición del apóstol. Ahora, el versículo 20 de Romanos 4 nos dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, ¿sí? Ahora, Abraham no se dejó llevar por la incredulidad o vacilar en algún aspecto o forma con respecto a la confianza del cumplimiento de la promesa de Dios, ¿sí? Más bien, ¿sí?, las imposibilidades que tenía Abraham le sirvieron como ocasión para ser fortalecido en la fe por Dios, ¿sí? Así daba gloria a Dios. Y esta es la primera característica que quiero recalcar de Abraham, que él siempre que veía alguna imposibilidad en él, aún así daba gloria a Dios. En lugar de debilitar su fe, ¿verdad?, Abraham se fortalecía. Y aquí viene la primera enseñanza también para nosotros por esta pregunta que fue para Abraham. ¿Cómo damos gloria a Dios nosotros en nuestras imposibilidades? De cuando nosotros pensamos que ya no va a suceder, que ya no va a acontecer o algunas cosas. ¿Cómo damos gloria a Dios nosotros? Ahora, para Dios no hay nada, ninguna forma, ninguna ocasión que pueda traer honra a Dios más que cuando nosotros como hijos de Él confiamos y obedecemos su palabra. Y Abraham lo hizo así, de esta manera, y por eso él daba gloria a Dios, ¿sí? Cuando nosotros somos fortalecidos en la fe, podemos dar gloria a Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos que los problemas, las situaciones son difíciles y son tan grandes, tan avasalladoras, que no vamos a poder pasar la prueba, ¿verdad? Pablo afirma, ¿sí?, y dice que cuando nuestras propias posibilidades disminuyen nuestra fe, ¿sí?, eso quiere decir que nosotros estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias, en el problema, en la situación. Dice, la fe en Dios, ¿sí?, como que da un giro, ¿sí?, y completamente dice, la fe en Dios, ¿sí?, nos enfoca primeramente en Dios y aumenta, ¿sí?, porque dice que la fe no descansa en nosotros mismos, sino en las capacidades de Dios y en las promesas del Señor. Ahora, el verso 21 nos dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esta es la clave que nos da el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos para la fe de Abraham. Dice que en esencia la fe de Abraham es la plena convicción de que Dios es capaz de cumplir todas las promesas que le hizo y que hace
y también es fiel para hacerlo, ¿sí? Ahora, mantener la fe no fue fácil para Abraham, tampoco es fácil para nosotros en este tiempo. Para Abraham fue muy difícil porque le dijo en aquella ocasión: sal de tu tienda y mira las estrellas, y si las puedes contar, dice, así va a ser tu descendencia. El cumplimiento que le dio Dios a Abraham fue en el capítulo 21 de Génesis, versículo 2, y cuando Sara dio a luz a Isaac. Ahora, la demora de haber pasado mucho tiempo, pudieron haber venido muchas preguntas a la mente de Abraham, ¿sí? Pero aún así, su fe no flaqueó, sino que él permaneció confiando en Dios, ¿sí? Ahora, la enseñanza en este pasaje de Romanos y en esta carta es que la palabra nos exhorta a nosotros que en este tiempo seamos fieles nosotros, teniendo esa comunión con el Señor, obedeciendo su palabra, y que confiemos en la promesa de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para la iglesia, para el país. ¿Por qué? Bueno, pues porque conocemos a ese Dios todopoderoso, ¿sí? Y que tenemos la convicción de que realmente Él es fiel, y su palabra es fiel, y que cumplirá todo lo prometido. Para Él no hay nada imposible. Ahora, para concluir, de Abraham podemos aprender entonces, en punto número 1, ser consistentes entre lo que hablamos y lo que hacemos para Dios, ¿sí? Abraham lo ratificó en muchas ocasiones, y él, sin titubear, sin dudar, hizo lo que Dios le pedía, ¿sí? El punto número 2, ser valientes, ¿sí? Tenemos todo tipo de incertidumbre de nuestra vida, toda duda, ¿sí? Y el punto número 3, vivir por fe, que esto es la promesa grande del Señor que está con nosotros. Pero nosotros tenemos que disipar toda duda, ¿verdad? Y aunque muchas veces pensemos que el mundo se nos viene encima, nosotros confiar en que Dios cumple su propósito en nosotros. Así que gracias por escuchar este devocional, ¿verdad? Y les invito a que en este tiempo que el Señor nos permite vivir, vivamos ese tipo de fe de Abraham, ¿verdad? Que tengamos esa convicción de que el Señor está con nosotros y que su promesa se va a cumplir en nosotros, y que podamos continuar con ese plan divino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.